Una última información, un breaking news, como se dice, Sí. de este momento de la mañana. Así están las cosas y bueno, de esto seguiremos hablando. Y acá en México, pues estamos con lo que estamos. Acá en México tenemos este comunicado de la Fiscalía General de la República que dice que hubo incursiones no autorizadas que alteraron y contaminaron las cabañas de El Mencho, donde estaba El Mencho. ¿Qué te dice todo esto, doctor Cosío? Mira, me gustaría regresarme ahora sí que al comienzo. Venga. Y el asunto yo creo que muestra un tema que es delicadísimo entre nosotros. Si hubiera sido un proceso de detención normal contra el cual debíamos contrastar este proceso, evidentemente hubiera estado algún agente del Ministerio Público Federal, es decir, un agente de la Fiscalía General de la República, para acompañar a la operación, porque la presidenta Sheinbaum la ha tratado de decir que fueron por El Mencho a partir de órdenes de aprehensión. ¿Te acuerdas? Sí. Ella dijo, yo no di la orden, sino esto fue un proceso en el cual actuaron porque había órdenes de aprehensión. Esto hay que recordarlo porque la verdad es que todo es bien complicado y aparentemente confuso. Cuando le dijeron, señora presidenta, ¿usted autorizó o no autorizó la detención del Mencho? O el general Trevilla tomó él solo la decisión, y cuando usted andaba paseando en un domingo de los domingos que está haciendo sus giras, pues usted no se enteró de nada, por eso andaba saludando gente mientras estaban deteniendo a Oseguera, y usted al mismo tiempo no tenía un sistema de protección en esa situación. Fíjate que este dato que está saliendo es bien delicado. ¿Por qué? Porque uno podría empezar a tener esta corroboración indirecta y todavía provisional, en el sentido de decir, uno, la presidenta no sabía. Dos, la fiscalía no sabía. Y es muy probable que la fiscalía no supiera nada, también por la desconfianza que el ejército y al parecer el Comando Norte de los Estados Unidos tienen sobre las autoridades mexicanas. Si esto es así, entonces claro, ¿por qué no llegó la fiscalía? ¿Por qué no acompañó un agente del Ministerio Público? O todavía más, inmediatamente después de los acontecimientos, los agentes del Ministerio Público Federal y la Policía de Investigación llegaron, aseguraron el área y recogieron las evidencias. Pues a ver, aquí dice que porque no había condiciones de seguridad para eso. Muy bien. A ver, en el texto que leímos aquí, que ahora se tardó ¿cuánto tiempo en hacer el cateo? Muy bien, pero entonces pensémoslo así. No van, Vamos, que no tenían condiciones de seguridad para asegurar el lugar. No van los Pero entonces, agentes el día del operativo. Muy bien. No llegan los agentes inmediatamente después. De verdad, si como dice el propio comunicado, esto se dio en campo abierto, la detención, porque salió huyendo esta persona, lo persiguieron, lo subieron al helicóptero. En ese momento no se les ocurrió que podían llegar a esa zona y llevar a cabo los aseguramientos. A mí me parece que esto muestra una cosa mucho más delicada. No solo está poniendo de relieve la falta de pericia y la falta de capacidad técnica. La fiscalía está poniendo que la fiscalía no sabía absolutamente nada de esto. Por eso aconteció lo que aconteció. No lo dice así, pero se debe entender, ¿no? Claro, no llegó ningún agente. Luego, había unas condiciones de inseguridad. ¿Cuáles condiciones de inseguridad? Si ya se había detenido al señor Oseguera, ya lo habían llevado, ya había muerto en el helicóptero, y en ese momento la fiscalía no se le ocurrió que tenía que llegar a preservar escena de crimen. Ojo, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el lugar de los hechos no necesita orden judicial. Las cabañas de Tapalpa eran el lugar de los hechos. Decir después en el comunicado, y nos tardamos más en regresar porque obtuvimos unas órdenes judiciales para poder entrar a las 6 cabañas, pues eso tampoco suena muy técnicamente muy riguroso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un operativo de carácter militar, matan al Mencho, no me gusta decir abaten porque entonces queda una cosa así, que no, las palabras no acaban de tener significado, matan al Mencho en las condiciones que hayan sido, y después de eso queda un hueco ahí. Queda el hueco que los compañeros del Universal, y tú lo has estado aquí pasando los reportes, entran y se encuentran un montón de cosas ahí, medicinas, comida. Una carpeta recargada en una camioneta, dijeron también. Una carpeta. Con cosas. Y lo más importante todo, la muy afamada ya narconómina, que es yo creo que el meollo de aquí del asunto. Entonces se quedan varios días, el Universal saca
durante varios días. Los reportes, que si había policía en Chiapas, que si había esto, que si se le pagaban esto y todo. Yo creo que ahí se genera un problema enorme y la solución que está sacando la Fiscalía General de la República es decir, pues todo eso está contaminado. Luego entonces el valor probatorio de la narconómina no es valor probatorio porque ya se contaminó, porque se rompió la cadena de custodia. Yo creo que eso es lo que está viendo, pero me parece que el problema viene de origen y el problema de origen es no le avises a la Fiscalía, no le avises a nadie. Esta es una operación del general Trevilla con sus mandos, con su cuerpo de élite y, eso sí, metió a la Guardia Nacional para que no pareciera una operación militarizada, sino que es la Guardia Nacional, en tanto policía de investigación, autorizada, etcétera, la que lleva a cabo el operativo. Pero a mí mi punto es, ¿y por qué la Fiscalía no acompaña? Es el ejército. Que es el ejército. O sea, ya la Guardia es el ejército, ya todo eso es el ejército. Pero no entró la Fiscalía y no llegó la Fiscalía después. Ese momento donde se hace el hueco es donde entran los compañeros del Universal y pues toman lo que está ahí en este mismo sentido. Y ahora la cuestión son dos. Uno, vamos a investigar si hay autoridades públicas vinculadas en eso. ¿Por qué habrías de investigar que las autoridades públicas metieron información? Es decir, me parece que es un distractor, como somos súper eficientes y además somos súper duros, que vamos a investigar lo de siempre, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias. ¿Hay algún servidor público que estuviera obligado a resguardar, a preservar y no lo hizo? Dice, a ver, existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar en su momento las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse. Punto. Muy bien. O sea, alguien tenía que haber preservado y no preservó. Exactamente. ¿Y quién debía preservar? El Ministerio Público Federal. El Ministerio Público, o sea, la propia Fiscalía. Debió o haber acompañado al operativo o llegar inmediatamente después del operativo. ¿Qué es inmediatamente después? Pues mira, yo creo que si hubiera una coordinación, que no existe, eso yo creo que sí nos tiene que ir quedando claro. Si hubiera una coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, debieron haber ido en un acompañamiento. Desde el primer minuto. Yo creo que sí. Pero bueno, supongamos que es una operación de altísimo riesgo y que se requería que solo el Ejército lo supiera. Supongamos que solo el Ejército y nadie más que el Ejército la organizó, la operó y la realizó. Y nadie más que el Ejército. Bueno, una vez que ya ocurrió, pues podría ser el propio Ejército que acompañar al Ministerio Público a que en el minuto 1 que estaba ya el Mencho sometido y la circunstancia sometida, pues hacer la preservación del lugar. Exactamente. Pero ¿cuánto tiempo se requiere para eso? Pues ¿qué es lo inmediato? Pues lo inmediato es horas. Lo inmediato yo creo que debe ser horas en el sentido de decir, ya limpiaste la zona, ya no hay un peligro ahí, o inclusive habiendo un peligro, los propios soldados, los propios miembros de la Guardia Nacional protegen al Ministerio Público. Llegas y tomas posesión del lugar de los hechos y empiezas a hacer todo el tema de la operación. Ahí puede derivar una cosa que no me atrevo a afirmarla, pero la dejo como una hipótesis, y es la siguiente. Esta operación era una operación de mera captura, o me voy a atrever a decir algo más sin tener esta condición, una operación de exterminio. ¿Por qué razón? Porque no fue una operación acompañada de una investigación. Si tú dijeras, vamos a ir por el señor Oseguera, lo vamos a detener, lo vamos a trasladar e inmediatamente vamos a tomar posesión de ese lugar para ver qué pruebas hay, quiénes están. Bueno, esa es una operación capturarlo con vida. Y capturarlo con vida y capturar todo lo que está alrededor, porque tú dirías, si este señor está viviendo ahí, pues seguramente ahí hay evidencias que nos pueden llevar a identificar. 6 inmuebles. 6 inmuebles. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué había en unos, qué había en otros? ¿Había huellas, no había huellas, había armas? Es decir, si lo quisieras hacer es una persecución judicial, pues entonces tuviste que haber llevado al Ministerio Público para que recogiera todos esos elementos y abrir las carpetas de investigación o fortalecer las carpetas que ya están abiertas. Pero si no haces eso, si vas, exterminas, te retiras, no llega nadie, dejas este vacío inmenso, pues uno diría, ¿qué clase de operación entonces será eso? Sin intervención del Ministerio Público. Sin intervención del Ministerio Público. Lo dijo Ian Grillo, colega periodista de Estados Unidos que ha hecho investigaciones muy importantes del crimen organizado en México. En la parte final de la transmisión especial que hicimos en Aristegui Noticias aquel domingo de la captura y muerte del Mencho, en la parte final Ian
citó a sus propias fuentes suele tener de alto nivel, que le dijeron que se había decidido desde México que de esa operación no saldría vivo el Mencho. Eso nos lo contó Ian en aquel domingo. Lo dejo aquí como un dato periodístico que dejó un periodista de investigación muy relevante como él. ¿Cómo no? Lo dejo ahí como un elemento adicional, porque la pregunta es ¿qué fue lo que ocurrió entonces con este operativo? ¿Cuál era la intención principal de este operativo? ¿Aniquilar al Mencho? ¿Por qué razón aniquilarlo? ¿Para qué aniquilarlo si fuera esa la razón del propio operativo? Que claro, no se va a reconocer jamás, no se puede reconocer jamás una cosa de este calibre, pero es bastante inquietante ver en este momento que la Fiscalía nos esté contando una cosa como esta, porque si dejaron ingresar a periodistas o pudieron ingresar periodistas en un lugar no preservado, los periodistas estaban buscando información claramente y estaban haciendo su trabajo para que la gente supiera qué había ahí. Y el periodista llega hasta el punto donde puede llegar, y si no estaba este asunto preservado o impedido el paso, directamente no estaba impedido el paso, y no estaba impedido el paso que pasaron. La pregunta es si también esta parte de no impedir el paso, pues habría sido deliberada para contaminar la escena, para que las pruebas que ahí hubiera pues fueran tomadas por una instancia no del Ministerio Público, sino de otra índole, y por lo tanto hoy la Fiscalía nos dice, pues puede que esto ya no sirva de pruebas, y entonces uno se pregunta qué más hay ahí adentro, qué elementos adicionales, además de la narconómina, que es una narconómina pues local, ¿no? Una narconómina local que involucra a algunas personas, pero que no alcanza a tener la dimensión del cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha pintado como un cártel multinacional, ¿no? En todo caso, si el señor Mencho estaba ahí, esas eran sus cuentas locales, ¿no? Pero fíjate. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió aquí? Supongamos esto, desde luego había que irlo a capturar, desde luego vamos a Por pensar, supuesto que sí, bueno, a ver, nadie está negando la obligación del Estado de irlo a capturar habiendo orden de aprehensión, sin duda, eso está sin duda subrayado como pero importante. Supongamos que dices, lo voy a capturar, lo voy a procesar a todos los que estén con él, como debía ser. Y todos los indicios, elementos que estén ahí, los voy a aportar a la investigación. Pero va una operación solo militar, muere esta persona, se genera un vacío. No regresaron y hubo ahí una refriega de varios días. Estas personas huyeron, los persiguieron, los mataron. Vimos todos esos árboles con el calibre Barrett que parte un árbol a la mitad, un árbol pequeño. En fin, una cosa tremenda. Pero después de eso se hizo un vacío en Tapalpa, en esa parte de Tapalpa. Ese vacío debió haberlo ocupado inmediatamente la Fiscalía General de la República con protección. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos los elementos de indicio si es que quisieras haber judicializado el tema. Pero al no haber llegado, al no haberlo judicializado, pues se quedó un vacío ahí, una tierra de nadie, déjame llamarlo así. Llegaron los compañeros del Universal, recogieron todos los elementos y los presentaron, y estuvieron saliendo varios días en el Universal, en primera plana o en las páginas principales. Muy bien. De repente, ¿qué sale? Que ahí te salen una bola de indicios donde dice, estaban pagando policías acá, que habían generado acá, todo lo que tú acabas de decir. Y entonces la pregunta es, ¿le damos valor probatorio a todos esos elementos que estaban ahí, o qué hacemos con ellos? Dado que nosotros no fuimos, dado que nosotros no lo aseguramos, dado que se rompieron todas las cadenas de custodia, pues entonces me parece que la explicación es, se contaminó todo, y el valor probatorio de todo lo que encontraron, de todo lo que se ha publicado, es prácticamente nada, porque se contaminó. Tremendo. Estuvo el Universal, estuvieron otros medios de comunicación, estuvo Sí. TV Azteca, me parece que Latinos, otros medios de comunicación que pudieron ingresar, que decidieron ingresar de esta manera, y que bueno, pues han mostrado al público elementos desde un salmo que estaba puesto ahí. Exacto. Como muy casualmente, Exacto. ¿no? Un salmo puesto muy a la mano, una caja de tinte de cabello, en fin. Medicinas, carne que había en unos refrigeradores, ¿te acuerdas? Sí, un conjunto de cosas, muy desordenadas las habitaciones, sí. ¿No? Todo lo que se pudo observar y ver, desde luego que los periodistas pudieron mostrar, y que desde luego pues es muy relevante para la sociedad mexicana conocer lo que se pueda conocer de lo que ahí estaba, pero al final de cuentas estamos sí frente a una duda mayor de si se permitió que entraran los periodistas justamente para que ocurriera lo que hoy tenemos. Y se da una circunstancia donde el Mencho murió, o lo mataron, no murió de una enfermedad, lo mataron,
Se ha dicho que murió por disparos de balas, pero no hay, bueno, hay una ausencia de información o más elementos de contundencia para saber exactamente cómo es que murió. Y dejar la escena durante tantos días, porque llevamos semanas, ¿no? Y en semanas no habíamos visto un comunicado donde dicen, entraron unas personas y eso que estaba ahí de pruebas tal vez ya no sirva para la investigación judicial. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué se hizo el operativo? ¿Para qué se hizo el operativo? ¿De qué manera murió el Mencho? Exactamente. ¿Y en qué contexto se da el asunto? Porque el Mencho pudo operar durante demasiados años y tenía órdenes de aprehensión desde hace muchísimo tiempo, como órdenes de aprehensión si se quiere, pero no había el Estado mexicano, el gobierno mexicano, la Fiscalía, no habían procedido al respecto, el Ejército, sino hasta ahora, en un contexto donde tenemos a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que insiste una y otra vez que México está gobernado por los cárteles, que la presidenta no sabe por qué no le permite acabar con los cárteles. Todo eso forma parte de este contexto necesario para tratar de entender qué demonios significa este comunicado de la Fiscalía y qué demonios significó ese operativo en donde capturaron y mataron a un individuo identificado como uno de los principales líderes del crimen organizado en México. Y un punto adicional, y yo insisto en esto, la operación es del Ejército. La Fiscalía ni acompañó en el inicio, vamos a suponer, y es una condición de alto riesgo, oye, pero hay una segunda línea, ya entró el Ejército, ya hizo lo que tenía que hacer conforme a su mandato, inmediatamente entra la Fiscalía General de la República y ocupa. Lo que también te das cuenta con esto es o la absoluta desconfianza, o la falta de comunicación, o el rompimiento, no le quiero seguir abundando en palabras, el rompimiento entre dos instituciones. Uno es el brazo armado del Estado, y el otro es el brazo de investigación del Estado. ¿Por qué el brazo de investigación del Estado no acompañó, adelantó, etcétera, en algún momento al brazo armado? El brazo armado hizo lo que tenía que hacer conforme a sus instrucciones. Y atrás la Fiscalía llega, toma posesión. De inmediato. Oiga, estaba muy difícil. Y preserva el lugar y se hace cargo del lugar. Y eso lo llevas a carpetas de investigación. Pero de inmediato, sí. Porque yo creo que para mí es el problema central de toda esta operación. Y ahorita son explicaciones y todo lo que quiera. Oiga, pero, a ver, entonces el Ejército ahora sí que se manda solo. Él determina sus condiciones, no acompaña, no se hace acompañar. La operación, como lo dijo Grillo, ¿es una operación de exterminio o es una operación de captura por órdenes de aprehensión, como dijo la presidenta, que derivan de carpetas de investigación y que se tienen que judicializar o seguirse judicializando para seguir con proceso? Yo creo, para mí estas son las preguntas esenciales. Ya si tardaron 3 o 4 días, eso me parece que ya no es que sea menor, pero eso ya es el resultado, los efectos de esto. Pero la cuestión inicial es... 3 o 4 días, pero no sabemos cuántos días. Claro. No sabemos en qué momento logró orden judicial para catear. Esa es otra cuestión importante, porque si entras a escena de crimen inmediatamente, no necesitas orden judicial. Eso está expresamente. Pues aquí parece que sí. Aquí le dice ya sí. Dice, teníamos que tener una orden judicial para ir, pues si ya estaba el evento hecho, ¿no? Ya estaba el evento en curso. ¿Y por qué no y fuiste a buscar a un juez para que te permitiera entrar cuando ya estaba dentro el Ejército y todo? Yo creo que esa también... ¿No era necesario esa? A ver, cuéntanos de eso. Esto es muy importante. Si llegas a escena de crimen... Y en el momento de hacer escena de crimen, ejecutando, como dijo la presidenta, órdenes de aprehensión, pues no vas a entrar a una casa, vas a ir y decir, espérenme, no se muevan, voy a regresar con el juez para que me deje inspeccionar lo que hay en la casa. No. Y el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles Penales dice, una vez que llegas, no necesitas orden judicial para realizar todas estas operaciones. Entonces, si se hubiera acompañado el Ministerio Público, o hubiera estado el Ministerio Público presente con el Ejército, no hubieras necesitado órdenes de cateo. Lo hubieras podido ejecutar como parte del mandato mismo de la captura. Hubieras recogido la información, hubieras preservado cadena de custodia. Pero claro, a mí lo que me pone... Así haya sido que la acción de captura se dio ya en el descampado, ya en el campo que estaban corriendo. Bueno, sí, corrieron, si fuera el caso, ahí lo detuvieron, etcétera, pero venía de las cabañas. El punto de origen de la escena no era el descampado, era las cabañas donde salió corriendo, lo que haya sido, y ahí entonces
no puede decir, es que la escena fue en el descampado. No, empezó en las cabañas. Claro, y los informes de inteligencia no te dijeron, oiga, el señor Oseguera está en el descampado. Mire, eso no es, no, el señor Oseguera está en la cabaña X de el conjunto está con la señora fulana, estuvo con la señora fulana. En la casa X del conjunto habitacional Y de Tapalpa. O sea, tú sabes que está en una casa. Ahora, en la casa hay 5 o 6 casas, empiezan a salir fuego de distintas, empieza a correr la gente. El asunto empezó ahí, en las casas. No necesitas ir por una orden de cateo para entrar a esas casas, porque esas casas son escena de crimen. No necesitas ir por una orden de cateo, pero fueron. ¿Cuánto se tardó el juez? ¿Cuándo fueron a pedirla? ¿Y cuánto se tardó el juez? Yo creo que eso, con todo respeto, yo creo que eso es pretexto para decir, y no actuamos antes porque, además de todo, tuvimos que ir por las órdenes de cateo. Eso a mí me parece que es una explicación para decir, fíjate, porque si lo vemos así es, no fueron los agentes del Ministerio Público porque era difícil. No fuimos. Era peligroso. ¿No? No fueron después porque no había condiciones. No entramos después porque no había órdenes de cateo. Pues claro, generaste un espacio así. Tú mismo generaste o permitiste o consentiste el espacio. En ese espacio entran los periodistas, obtienen información relevante. Sin duda. Y esa información relevante, dices, pues se contaminó. Entonces ya no va a servir. Se alteró y se modificó. Las dos palabras son alterar y contaminar. Contaminar. Se rompió la cadena de custodia, entonces yo no soy seguro que eso estaba ahí. Eso que dicen que estaba ahí, estuvo ahí, porque no estuve yo. ¿O cómo sé yo que no la sembraron? Sí, pues están sugiriendo cosas, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Eso no lo vamos a poder usar en otros procesos. Eso es lo que en rigor... En rigor se está diciendo esto. Imagínate entonces qué proceso judicial va a ser este. Ese es el asunto. Y entonces regresemos al comienzo y regresemos a Grillo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ese operativo? ¿Cuál era el objetivo de ese operativo? Era realmente capturar y procesar judicialmente a Nemesio Oseguera Cervantes. Toda la evidencia. Y obtener toda la evidencia para poder judicializar el caso. Si ese hubiera sido el objetivo, no se hubiera hecho así. Exactamente. Si el objetivo era eliminar al Mencho directamente y contaminar cualquier evidencia, lo hubieran hecho así. Así. ¿Cuál es el objetivo? O una ¿Cuál tercera. de los dos? O una tercera. Eliminar al Mencho y ya. Y después, pues no hacer nada y permitir que se contaminara la evidencia. Ahí hay un descuido, no es que estoy diciendo, hubo un descuido tal que todo el mundo se metió. ¿Descuido es la palabra a estas alturas del partido? Bueno. ¿Te gusta? No, simplemente por poner las tres. Una tercera hipótesis. Exacto, como una tercera hipótesis, una más. Una más. Una más. Ahí están las tres. Se nos fue. Se nos fue. Una hipótesis débil. ¿Qué creen, muchachos? Una hipótesis débil de tu parte, pero hipótesis. Sí. Hipótesis. Se nos fue un descuido. Disculpen, no resguardamos el asunto y ya la evidencia pues ya no va a servir. Exactamente. Qué pena. Son las tres posibilidades. Yo estoy más por la segunda. La segunda, porque todo apunta, bueno, a ver, la segunda hipótesis es cuál era el real objetivo del operativo, eliminar al Mencho y hacer lo necesario para que desapareciera cualquier evidencia o que se trastocara cualquier evidencia posible de esas cabañas. Uno, porque se cumplía con el mandato que tenía el general Trevilla de ir por el Mencho, y la otra es pues que solo fuiste por el Mencho. A ver, ya una... ¿Cuántas hipótesis van? Tres. Una cuarta hipótesis. Para evitar que vinieran otros por él. Léase Estados Unidos. Esa es otra posibilidad muy grande. Es otra posibilidad. Que llevaba el presidente... A ver. Que el presidente Trump llevaba varios días y lo ha seguido diciendo. Varios días ha estado diciendo... Vamos a ir por él. No sé por qué no quieren que acabemos con los cárteles. No sé por qué no quieren nuestra ayuda. No sé por qué no permiten que Estados Unidos haga lo que, según él, tiene que hacer para tal cosa. Entonces, una cuarta hipótesis es para evitar que alguien más viniera por el Mencho. Y consecuentemente... Y nadie más que se me ocurra que no sea Donald Trump. Y consecuentemente no va la fiscalía acompañando la operación porque no es relevante para esa operación, así de grave es la cosa, que vaya a la fiscalía, porque no te interesa ni órdenes de aprehensión, ni detenciones. No, pero no va a ser relevante. No, en esa hipótesis. En esa hipótesis, más que relevante, no es conveniente para esa hipótesis. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces decir, mire, usted va, hace lo que tiene que hacer, oiga, y todo lo demás es irrelevante.
En esa hipótesis, no para mí, desde luego. Ni para la vida. La historia, ni para nada. Pero decir, oiga, y lo demás, ¿quién preserva? Eso a nadie le importa. Lo que usted va es a lo que usted va. Punto. Pero sí importa. Y hay que hablar de eso, y por eso te aprecio que estés aquí analizando, desmenuzando este comunicado de la Fiscalía General de la República, que es muy inquietante por sus implicaciones, porque nos obliga a llevar a cabo este ejercicio analítico con varias hipótesis. No sabemos cuál es la buena porque no tenemos manera de corroborar, de confirmar cuál de estas hipótesis es la correcta, pero ahí están, son 4 planteamientos que hacemos para que el público y quien está haciendo este programa pues se sume a la discusión, el análisis. Esto no puede pasar desapercibido. No. Esto no puede ser un comunicado más. Esto no es un asunto cualquiera porque estamos hablando del corazón de lo que ha pasado en México en las últimas décadas, que ha trastocado la vida de millones de personas. Y fíjate que es el crimen organizado y su protección desde diferentes flancos en México. Y la otra, que este comunicado por sí mismo muestra muchas cosas. O sea, si se pretendía que este comunicado justificara ese vacío, la falta de ocupación de las instalaciones o la filtración, yo creo que pone en evidencia, al menos para mí, la idea de que hay una escisión entre Fiscalía, Ejército, y eso te puede llevar a decir, pues entonces analicemos la operación como operación militar, no analicemos la operación como operación judicial. Pero si no estamos en guerra, o sea, ¿cómo el ejército tiene vida propia? No. A ver, y ni en guerra. Este hecho, mira, lo que ha estado saliendo... Es que date cuenta, el ejército no puede actuar por más poder que tenga, que es inmensísimo, ¿no? No puede hacer algo que no vaya acompañado del Ministerio Público. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero esta hipótesis también que ha salido, ¿la presidenta sabía o no sabía de la operación? Pues todo apunta a que no. Bueno, entonces aquí si la presidenta no sabía, la Fiscalía tampoco sabía. Menos. Entonces es una operación del ejército como un ente autónomo que decidió hacerlo porque era muy peligroso y decidió hacerlo solito. ¿Solito o con el Comando Norte? No acompañó después tampoco al Ministerio Público. Y el Comando Norte sí dijo que dio inteligencia. La pregunta es, ¿desde cuándo les da inteligencia a Estados Unidos? Desde siempre. ¿Desde cuándo sabían dónde estaba el Mencho? Desde siempre. ¿Desde cuándo sabían dónde estaba el Mencho? Desde siempre. Y ahora hay un contexto distinto de presión de Estados Unidos. Nos puede gustar o no. Hay todo un debate. Pero aquí hay un contexto de presión extraordinario del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, que uno puede presumir que es un factor importantísimo para sí haber actuado en esta ocasión, ahora mismo y no antes. Y fíjate, presidenta, usted ordenó la operación. No es así la cosa. Estoy fraseando a la presidenta con todo el respeto. Eso deriva de órdenes de aprehensión. Entonces, las órdenes de aprehensión solas son las que promovieron todo este aparato. Perfecto. Entonces, si eran órdenes de aprehensión y ejecución de órdenes de aprehensión para judicializar todos esos elementos, ¿por qué no estuvo presente el Ministerio Público? Tal cual. Es que por eso porque no era un hecho infragante. No. Era cumplimiento de órdenes de aprehensión. Eso dijo la presidenta. Dicho lo anterior, sí o sí el Ministerio Público tenía que estar ahí. Entonces no te aviso porque o desconfío de ti, o no te aviso porque no te quiero involucrar, o no te aviso porque quienes decidieron la operación decidieron que tú, presidenta, o tu fiscalía no estén enteradas de este asunto. Y entonces sí estamos ante una situación. Y se murió el señor. Y se murió. Fíjese usted. Y luego quedaron vacías las casas. ¿Por qué? Porque no interesaba preservar esa escena. Se quedó vacío. ¿Por qué? Porque ya se había hecho lo que se tenía que hacer. Toman un montón de información. La información dice muchas cosas. Y luego decir, todo eso que dice la información, pues no va a servir porque pues ya se contaminó. En el hubiera que no existe, pero vamos a ensayar el hubiera. Si el Mencho hubiera sido capturado y no hubiera muerto en este proceso, si no hubiera muerto el Mencho, entonces estaría capturado, estaría siendo procesado, estaría en la cárcel y habría una altísima posibilidad de que los Estados Unidos digan, tráigamelo para acá. Por supuesto. Que lo extraditen hasta no lo extraditen, porque ya llevamos a muchos mexicanos enviados sin extradición. 93 mexicanos enviados sin extradición. En el hubiera que no existe, si no hubiera muerto el Mencho, estaría en ruta de irse a los Estados Unidos. Probablemente. Y entonces el Mencho hubiera hablado, como era probable que ocurriera, con un criterio legal
para su beneficio y entonces hubiera despepitado lo que se te ocurra. Y conocía mucho, entonces, porque acuérdate que él estuvo procesado y sentenciado en Estados Unidos 2 veces, al menos que yo me recuerdo. 2 veces. Esa foto que hemos visto con la placa. Entonces conoce el sistema, entendería bien el sistema. Si me llevan aquí. Imagínate que hubiera llegado a la prisión vivo. Y entonces la presión de Estados Unidos, mándame al Mencho. O empieza otra vez. Los aranceles, todo. No, ya te mandé 90, pues mándame al Mencho. Uno más. Aquí espero el Mencho. Llega el Mencho. Y entonces, como está pasando con el Mayo, con el Chapo, con los 93 malos sí extraditados, que deben ser 120 personas que están declarando sobre México allá. Sí. Muy bien. Entonces, uno más, importantísimo sujeto. Oye, ¿y cómo se financió? ¿Y quién te pagó? ¿Y tienes videos? Ahí hubiera sido una cuestión. Imagínate nada más el escenario que estaríamos viendo. Imagínate el escenario, lo que hubiera dicho el Mencho en ese escenario, en esa hipótesis, de que Estados Unidos lo pidiera y México no tendría cómo no hacerlo. No tendría. ¿Por qué? Porque ya todos los precedentes. Oye, si ya me mandaste. Ahora resultaría que a este sí lo quiero procesar. Exactamente. ¿No? Exacto. Y no te lo mando. No tengo más que procesarlo. Imagínate mañana las tarifas. O sea, y frente a Temec, en unos pocas semanas que ya empezó la negociación, es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Y si yo creo que esta es la condición real, no es que estemos a favor de ella, ni tú ni yo, ni estemos haciendo la apología. Estamos describiendo hipotéticamente las cosas, porque esto no puede pasar de largo como si fuera cualquier cosa. No es un comunicado cualquiera, no es una situación cualquiera la que ha pasado con este personaje que se identificó como el líder del cártel más poderoso de México y del mundo, y se le pintó como un personaje verdaderamente importante a nivel mundial, y bueno, no podemos pasar de largo lo que está ocurriendo. Lo que ocurrió en el momento de esa captura y de esa muerte del Mencho y lo que ha sucedido en las últimas semanas. Y este comunicado específico de la Fiscalía nos obliga a desmenuzar y a revisar críticamente qué está sucediendo. Y todo lo que supone. Sí, porque parece un comunicado como decir, perdone usted, no llegamos a tiempo, se contaminó la escena y... Oiga, no es cualquier cosa. Tiene una cantidad de implicaciones y de presupuestos que desde luego rebasan todo lo que está escrito ahí. Totalmente de acuerdo. Pues ahora estamos frente a un proceso judicial que no va a tener elementos, y entonces aquí no pasó nada. Pues aquí se murió el Mencho. Al menos. ¿Muere el rey? ¿Vive el rey? Al menos de lo que los distintos medios que tú los has citado, el Universal, Azteca, los demás que Latinos, aquí mismo, todos los que han mostrado, es decir, lo que está diciendo la Fiscalía en el final es toda esa información que ustedes han visto y que algunos periodistas dicen que obtuvieron de las cabañas está contaminada y es muy poco probable que la podamos utilizar en futuros procesos. Ahora, los periodistas vieron lo que estaba ahí después de ocurrir los hechos. Nadie sabe si se sembró algo, si no se sembró algo. Eso tampoco lo sabemos. Tampoco lo saben los periodistas. Y tampoco sabemos si eso pudo ocurrir o no. También pudo ocurrir. Ya en la hipótesis, pues aquí está la narconómina a mano, ¿no? Lo que pagaban de los cortes de pelo de los colaboradores del Mencho, por ejemplo. ¿no? Las tortillas, ¿no? Todo el súper, los sobornos. En una contabilidad pues muy local, ¿no? Exactamente. De un líder mundialmente peligroso, mundialmente reconocido como el gran líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo es esto? Claro, es que, a ver, esto que abres aquí un punto importantísimo. Pueden ser las personas más malas del mundo pero comen 3 veces al día. No, sí, se enferman 3 veces, comen yogur. Tienen que llevar las cuentas. Pero es que es un asunto muy importante, porque ese yogur, pues bueno, tome yogur como muchas otras personas comemos yogur. Todo mundo, sí. Está enfermo, pues se pone su medicina. Tiene unos refrigerados con carne, pues come carne. O sea, lo que está ahí es la cotidianidad de la vida. De los seres humanos. De los seres humanos. Eso es fascinante en términos con un poco de morbo, pero es fácil decir, oiga, este señor puede hacer todo lo que usted quiera, pero era al final del día un ser humano que se comportaba en algunos momentos como cualquier ser, en otros momentos no, pero en esos momentos sí. Entonces recuperar todo eso y decir, ¿cuáles son las implicaciones? Tú como dices, hay nóminas, hay policías, Sí. Y eso entonces que no vamos a perseguir a esos policías que están señalados ¿Qué más había en esas casas? Exactamente. Y las huellas digitales. ¿Y qué más te gusta? Y las armas que pudieron haberse identificado. Esa arma que estaba ahí, que en otro atentado fue el arma homicida de
Toda esa cuestión. Y no sabemos si esas cabañas tenían subterráneos o no. Digo, ya pues imaginar lo que sea. Pero con este comunicado de la Fiscalía, pues como ya está planteando que se alteró, mira, leo el párrafo, previo a ello se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. Aquí no menciona periodistas, pero puede que haya habido otras personas, además de los periodistas, porque no dice quiénes, ¿no? Se tuvo conocimiento de que sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. ¿Cómo fue alterada y cómo fue contaminada la escena? ¿Con qué elementos se alteró y con qué elementos se contaminó? Y la otra que dice ahí que... Un periodista agarró un refri y lo abrió con sus huellas digitales, ¿eso es alterar la escena? Pues sí, de alguna manera, pero ¿a eso se refieren o a qué se están refiriendo? No, eso por un lado. Y hay otro punto muy importante. Llegaron unas personas y se alteraron. Oiga, es una escena de crimen, es una escena delictiva, es una escena de hechos. Yo creo que una fiscalía no puede decir se alteró. O sea, se alteró así como... Yo creo que lo que... Se alteró la escena. Se alteró, o sea, dice lo que alteró y contaminó la escena. O sea, alteró la escena, o sea, se movieron cosas... ¿Sí? ¿Y quién? Se contaminó la escena. ¿De qué manera se alteró la escena y cómo se contaminó la escena? ¿Y quién tenía a su cargo la preservación de la escena? Y por eso dicen que van a investigar para saber si algún funcionario tenía la obligación de preservar. Pero evidentemente tenía la obligación. ¿A quién le tocaba la obligación? Pues al Ministerio Público. Al Ministerio Público. A su propio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque fueron a realizar un cumplimiento de órdenes, como dijo la presidenta, de detención. Al Ejército le tocaba capturar y llevarse, en todo caso, por razones de seguridad, al Mencho y a quienes estaban ahí. No le tocaba preservar al Ejército. Como primer respondiente, sí. ¿También? También. Como primer Entonces, a ver, ¿a quién le tocaba realmente preservar el lugar? Inmediatamente preservar escena de crimen a las Fuerzas Armadas que hicieron el operativo. Dado que no está el Ministerio Público ahí. Pero inmediatamente llega el Ministerio Público y el Ministerio Público es el que establece. O sea, el primero es el Ejército. Como primer respondiente. No lo hizo el Ejército. No lo hizo. Y llega el Ministerio Público tendrá que decir, vamos a poner control sobre todos estos elementos para efectos de que no se contaminen precisamente las escenas de crimen. Y lo más importante, como tú dijiste, no es flagrancia, no es cuasi flagrancia, no es caso urgente, es cumplimiento de órdenes de aprehensión. Esto es muy importante para Muy importante. Se nos acaba el tiempo, doctor José Ramón Cosío. ¿Con qué te despides? ¿Qué frase, qué idea subrayada nos dejas después de las hipótesis que hemos podido compartir aquí juntos? Yo creo que lo que más me preocupa es seguir viendo esta separación entre el poder civil y el poder militar en el país. Pues ahí lo dejamos. Gracias, José Ramón, por estar aquí. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa y regresamos con más esta mañana. José Ramón Cosío.